Cadu, 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 Cadu. Bienvenidos cadupianos, vamos a analizar las clasificaciones de Cadu 2023. Dale. Veamos. He seleccionado lo que son todos los bloques, habían unos 20 bloques de la clasificatoria, ¿vale? Y los he seleccionado en función de cuántos salían o qué tantas fotos han hecho de tal bloque y demás. Entonces vamos a tratar de verlos un poquito y analizarlos, a ver qué se ha hecho en todo esto, ¿no? Esa es la idea. Es por eso que este vídeo está largo, pero date cuenta de que las grabaciones de las clasificaciones, que si quieres puedes ir abajo y verlas al completo, duran 2 horas y 31. Y mira cuánto dura este vídeo, ¿vale? Para que veas un poquito la diferencia. Del bloque 1 tenemos lo siguiente. Bloque 1 era un bloque, bueno, al que muchos fuimos de primera prueba. Aquí tenemos, por ejemplo, una perspectiva general de lo que es el bloque 1, ¿vale? Muy bien. Vale, empezamos aquí con 3 puntos de apoyo y 1 en esta pieza grande. La cosa es ir subiendo hasta arriba. Ahora lo vemos en movimiento, como acaba siendo la cosa. ¿Ves? Esta es una posición muy importante que si llegas a esta te puedes ir muy bien. En mi caso no era tan flexible. Entonces yo por mi parte hice lo siguiente. Veamos. ¿Vale? Alargar mano derecha. Espera. Al principio, ¿vale? Alarga mano derecha. ¿Lo ves? Y ahora es importante este pie ahí que me permitió subir la mano izquierda perfectamente y a derecha y ya subir a pulso un poquito utilizando los pies. Ahí tengo un pie izquierdo y facilito arriba, ¿ves? Cosillas. Ahí me sostuve lo suficiente, lo justo para que me lo dieran, ¿eh? Pero estaba ya casi cayéndome y dije, bueno, pues me suelto y vuelvo a intentarlo, pero me lo dieron por válido, así que perfecto. Vale, así que ya veis qué es lo que tenemos en el bloque 1. Ahora vemos que tenemos en el 54-48. Aquí lo buscamos. Bien, aquí tenemos a Daniel Aura, ¿vale? De la UPV, haciendo el bloque. Es lo mismo, pone ahí un talón. Él en su caso puso un talón bajo, ¿vale? Los demás ponían un talón en la parte alta, la parte ahí alta del bloque. Pero nada, lo siguiente era muy facilito. Esta mano izquierda era bastante sencilla. Simplemente era agarrarla bien, sostenerla bien y continuar para arriba. Muy buen top, muy bonito todo. Ya tenemos una parte y después en el 55-38 que tenemos a Ignacio Viciano, bueno, uno de la UGI. ¿Ves? Este lo hizo diferente porque puso los 2 pies en el interior del bloque. Muy curioso eso, solo que haces un poquito más de fuerza con los brazos y no dejas tanto en ese bíceps femoral, ¿sabes? Y nada, él sube muy facilito. Tienes un talón y llegas sin la menor molestia. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Vale. Eso por el bloque 1. Pasamos rápidamente al bloque 2, ¿vale? A ver, ¿qué te voy a contar? En el 902 estoy yo, así que vamos a ver ese, ¿de acuerdo? Que menos. Vamos a ver ese. Mira, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Ahí ya me dejan la salida, ¿vale? El bloque 2 es este verdecito. Mirad que tenemos un montón de bloques y un montón de análisis. Así que nada,
Yo empiezo, 2 manos, 2 pies. Ahí estamos. Y todo eran cazos muy buenos. Nada. Es que esto casi que ni comentarlo, pero... Nada, un cambio de pies, subo arriba, omito el romo, porque digo, ¿para qué? Habiendo tantos cazos. Y un top muy sencillito, muy sencillito. ¿Ves? Ahí recojo mi ficha y continuamos. Mira, aquí lo que me pareció curioso, y quizás esta sea una vista mejor, ¿vale? Una vista más a detalle, es en el 48-52, ya que tenemos a Silvia Fallos. ¿Ves? Son los 4 puntos de apoyo, una mano izquierda muy facilita, te pone en posición de bandera, un pie arriba, estiras, llegas muy facilita, ya está. 2 cazos, ella me parece que también omite el romo, bueno, no, lo está utilizando, lo tantea, ¿sabes? Y dice, no, mejor no, continuamos y facilito, ¿vale? Este es el bloque 2. Muy buen pegue de Silvia Fallos. Y continuamos ya con el bloque 3. Bloque 3, ya ves que esto es un poquito dinámico, pero porque son muy sencillos. Entonces, en los más sencillos, y sobre todo en los que más ha hecho la gente, ha habido más oportunidad de que después hayan tomado la fotito, la captura, ¿sabes? Bloque 3. Bloque 3. Aquí en este caso, obviamente, también tengo yo un momento de hacerlo, así que vamos a verlo. Vamos a verlo. Ya que hago uno, ¿por qué obviarlo? A ver... ¿Ves? Me han pillado, pero me han pillado ya pasada la zona. Después veremos uno que es más a detalle, ¿vale? Pero mira, bloque 3. Ahí estoy yo. Vale, me queda un pasito. Ahí de la mano, recoloco un pie, pero en mi caso dije, bueno, está cerca, tiro con la mano y ya me olvido de todo lo demás. Bueno, es una posible táctica. Es una posible táctica. Aún así, ¿qué tenemos más de este bloque 2? El 3. Disculpa, 3. Tenemos lo siguiente, mira. Pues estas fotitos para que te hagas una idea general de lo que fue el bloque 3. ¿Vale? Puntos de referencia. Y el top. Por aquí tenemos el top. Vale. Y ahora vamos a verlo ya en análisis. ¿En qué digo? En movimiento, ¿vale? En movimiento. Vamos al 31-47. ¿Dónde se ve? Aquí está. Marcos, también de la UGI. Muy bueno, por cierto. Ese cambio de pis es lo único complicado que podría haber, pero lo demás era muy sencillito. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Marcos Cruz, ahí lo tenemos. También tenemos otra aproximación a este bloque en el 49-42, que vamos a ir de cabeza sin pensárnoslo 2 veces. 49-42. Aquí nos dicen que se llama Miguel Antón González, así que le llamaremos Miguelón, ¿vale? Y nada, como ya has visto, este ha sido la travesía completa. Mira, aquí estamos. Empezamos ahí abajo, pues o bien tocar pies arriba o hacerlo un poquito lo que quieras, pero nada. 2 presas que parecen regletas, ¿vale? Regletas de pinzamiento porque están en vertical, pero parece que no. Parece que no, porque una vez lo agarras, ves que es una especie de regleta con bastante agarre negativo. Me suena que es. ¿Negativo? Positivo. Haré un vídeo de eso, tranquilo. ¿Vale? Pero muy sencillito. Muy sencillito. Muy bien, Miguel Antón. Muy bien. Miguelón. Pasamos al bloque 4. Bloque 4. Primero, unas fotillos, ¿vale? Para ver cómo es el top y cuál es el marco general, como siempre. ¿Ves? Son 2 piezas, 2 bloques bastante grandes, 2 volúmenes. Este es el top.
acuerdo? Sencillito, muy sencillito. Entonces ahora, ya que lo hice y conseguí que me grabaran, vamos a verlo. Ahí me tienes. Tacata. Mano izquierda, muy bien. Un pie izquierdo que se me complicó un poquito, ¿vale? Por flexibilidad, seré más flexible, no pasa nada. Y ya está. Decidí ir con mano derecha, oye, pues como quien decide una cuchara en vez de un tenedor para unos arroces, ¿sabes? Por comodidad, por comodidad. Ya estoy yo, ¿ves? Facilito. Pum, 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 sigues la línea, un invertido quizás, se te dificulte. Yo diría que no. Sencillito. ¿Mejorable? A ver, sí, a nivel estético es bastante mejorable, pero a nivel funcional, quizás no tanto. A otro aspecto, a nivel de eficiencia, ese sí que podría mejorarse más. Que si distendiendo más los brazos, que si buscando movimientos más eficientes. Pero date cuenta de que estando aquí, al menos en mi caso, ¿no? Con tanta dopamina o adrenalina o lo que sea, lo cierto es que la eficiencia me daba bastante igual. Bastante igual. Así que en este bloque 4, para un mayor acercamiento, que no sea solo el mío, también tenemos aquí en el 5712, tenemos a Clara Fernández. Clara Fernández. Pues vamos a verlo. Ahí empezamos, 4 puntos de apoyo, un pie muy facilito, subimos mano, en su caso derecha, muy bien. Y ya subimos un poquito o simplemente buscamos la siguiente presa a la izquierda, cambiamos de pie, en su caso ha sido con un saltito, ¿vale? Dominamos ese invertido y llegamos a la zona, que es un volumen muy grande, muy grande, muy grande. Ahí lo tenemos. En el suyo también con mano izquierda. Así que perfecto. En mano derecha también por ahí, al volumen. Cambiamos y llegamos de sobras. Después reposicionamos un poquito para juntar las manos. 1, 2, 3, top. Muy buen bloque. Así que eso tenemos por el bloque 4. Sin embargo, hay más bloques. Bloque 5. Bloque 5, bloque 5, bloque 5. Ay, bloque 5. Bueno, este amarillo, ya te digo yo que lo probé una vez, si no dos, creo que una. Y bueno, era asequible. A nivel de hacer cola y pasarte 10 minutos para volverlo a hacer, quizás no tanto, porque en esos 5 intentos o quizás 4 que lo hubiera sacado, pues ya perdías tiempo. Entonces, claro, si no te sale a la primera, aquí ya se va complicando la cosilla. Pero bueno, nada, aquí tenemos ese inicio, ¿vale? No se ve, pero hay otro bloque más aquí a la izquierda, que es el 4º punto de apoyo, ¿vale? Y lo que vi que hacían muchos era en esta mano izquierda pasar de tener el codo abajo del bloque a levantarlo y después extenderlo con extensión de tríceps, lo cual te posiciona por encima del bloque y ya te lleva a ese volumen enorme, un pinzamiento, vamos, bastante grueso, y ya continúas con lo que creo que era un video. Ya lo veremos. Y al final, claro, lo que te queda es una posición como la de Montesinos, en la que llega al top, bastante fácil, en su caso. Nuestra referencia en este caso será en la 23.10. 23.10. Tenemos, según pone aquí, a Michel Lobato. Aquí lo tenemos. Eso que él, en vez de utilizar el video, utilizó la agarre completo, ¿vale? Y llegó al top. Ahí lo ves. Michel Lobato. Muy bien. Ahora un poquito más extenso. Tenemos en el 29.30 Sergio Montesinos, ¿vale? Ahí tenemos, ¿ves? Los 4 puntos de apoyo, esa presita pequeña, cambio de pie, va directo al volumen, directo a la zona, que eso es un movimiento que no me esperaba. Y ahí
Exacto, una banderita a ese video. Que lo cogen diferente, quizás no sea un video. Y ahí llegamos, de ahí sale la foto, ¿ves? 6, ahora el 6, bloque 6. Este bloque tenemos pocas referencias, lo que sí que tenemos son bastantes fotos, en comparación al menos con las otras. Mira, aquí lo que tenemos... Bien, aquí tenemos a Hugo Maucourt llegando al top. ¿Vale? Vemos que estos eran solo semiesferas anguladas. Luego era bastante pecaminoso. Este, sin embargo, es Iker Ortiz, ¿vale? Que llegó bastante sobrado, siendo él el campeón de España y, si no recuerdo mal, también de Europa, de la SCADU. Luego llegó ahí bastante sobrado. ¿Ves? Por aquí lo tenemos en ese movimiento que tanto se le resistió a muchos, que era pasar de esa pared plana con los 4 puntos de apoyo principales hasta ese bloque tan lejano, que la verdad me puedo imaginar cómo ha llegado, ¿vale? Extendiendo primero la mano derecha hasta aquí y la izquierda poniéndole en algún momento de la transición o del tiro, ¿vale? Pero aún así eso no le quita ningún mérito, es bastante complejo. Ves que tenemos un poquito de la zona completa, del bloque completo. Aquí tenemos la zona, vale, top. Aquí volvemos a tener a Montesinos, vale, que aquí utilizó muchos talones, lo cual creo que hacía bastante justicia al bloque porque era de talonear bastante. Así que aquí me parece que también tenemos, correcto, en el 33-14, uno con Montesinos. Así que vamos a verlo. 33-14, ¿ves? Ahí está. ¿Ves? La zona, otro talón. Ahí siempre haciendo fuerza hacia el lado inverso, que hace fuerza con las manos. Otro taloncito y llega sobrado. Después, te podría hablar del bloque 7. De ese bloque que está justamente al lado del que acaba de hacer aquí Montesinos. A ver si lo pillo bien al bloque. De ese bloque de ahí, ¿vale? Que empieza aquí abajo, 2 manos, 2 pies y continúa por ahí, ¿vale? Y aunque parezca así que, hombre, tiene unos volúmenes bastante abundantes, tiene unas regletas que no son malas del todo, ya, pero cómo llegas desde abajo hasta arriba, eso es una cosa que nadie sacó, y de hecho este bloque se quedó incompleto y fue irresoluble para todo el que lo intentó. Yo lo intenté una vez y lo cierto es que simplemente comenzar ya era muy complicado. Supuse que tendrías que hacer algún truquillo raro que desconozco, pero el hecho de empezar, como era una pared desplomada, ya te costaba bastante al ser solo 2 regletas donde te apoyabas tanto manos como pies. Era complicadeta, era complicadeta. En fin, del bloque 8, sin embargo, ese que vemos ahí tan lejano, que también lo intenté, tenía una particularidad, y como lo probaron tan pocas personas, tampoco es que tengamos muy buenas fotos, ¿vale? Pero mira, tenemos esta foto que es del principio. En este triángulo, comenzar 2 manos, 2 pies. Recuerdos de Villena, 2 manos, 2 pies. Y después pasar a la otra pirámide, que tenía un invertido abajo. El hecho de llegar a ese invertido de abajo quizás fuera lo más complicado de todo, porque una vez llegabas ahí, ya era mantenerte con ese talón de derecha, llegar con una mano de derecha y ya subir una cadena de movimientos que, si bien no era de las más fáciles, era asequible. ¿Vale? Pero lo dicho, tenemos poquitas fotos, ¿ves? Aquí la mano de derecha a la que me refiero, aquí una izquierda y ya seguirías para arriba.
Por lo que vamos ya al bloque 9. Espero que esto te esté gustando, ¿vale? Esto es una crónica de lo que fueron las CADU y espero que también estés viendo cómo ha sido el panorama, cuáles sean los bloques más complicados, los más fáciles, los que todo el mundo hizo y los que se ha hecho más recapitulación y más hincapié. Porque si esto te gusta, dale a like y suscríbete y haremos más cosas como estas, más didácticas y quizás algo más ameno, que no sea una competición de 2 horas y media y después una final que tendrás aquí arriba también de 2 horas y media, ¿vale? Esto trata de ser lo más ameno posible, pero siempre el estudio conlleva hincar los codos. Así que vamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Bloque 9. Tenemos lo siguiente en el bloque 9. Una fotito que nos acerca un poco al recorrido del bloque, ¿vale? Estará muy sencillito, muy sencillito. Y después tenemos una referencia en 1 hora, 4 minutos y 17 segundos con Marcos Cruz. Ahí lo tenemos, empieza. ¿Ves? 4 posiciones iniciales y llega. Ahí él puso un muy buen talón, perfecto, la invertida de derecha, una normal de izquierda, junta manos, llega a zona, asegurando ahí que siempre está muy bien a asegurar. Ese pie izquierdo que ha puesto es un romo, ¿vale? Entonces para la mano tampoco era muy factible. Y ese de arriba de derecha se ve bastante bien desde abajo y desde arriba te das cuenta de que quizás no lo es tanto, pero bueno. El top también engañaba un poquito, se veía bastante bueno, pero al llegar era más romo de lo que te pensabas, entonces tienes que tener justamente como él un centro de gravedad bajo para que tu peso fuera hacia abajo y no hacia afuera, ¿vale? Son leyes bastante básicas y ahí lo tenemos como lo hizo satisfactoriamente. Ya te digo, este no tiene mucho más misterio, supongo que cualquiera que lo haga de vosotros lo hará bastante rápido y bastante bien. Del mismo modo, en el bloque 10 también tenía bastantes facilidades, por lo que con una simple demostración, siendo esta la mía, ya que estamos, tendréis más que suficiente. Estoy yo, vale. 4 puntos de apoyo y nada, tenemos un bloque solo de equilibrios, ¿vale? Llegas al semicilindro cortado por la mitad. Uf, qué bonito. Y nada, lo siguiente es muy fácil. Subes el pie y yo en mi caso estiro, pum pum, top, miro al juez, ok, perfecto. Mira. Vale. Entonces eso. Ahí tenemos sobre el bloque 9. Sobre el bloque 10. Bloque 10, ¿vale? Vamos al 11. Que el 11 fue bastante complicado. Complicado en el sentido, ya no solo de hacerlo, que bueno, empezaba por un costado, por una cara y acababa por el otro, sino que también fue complicado a nivel de grabarlo, ¿vale? Solo he encontrado una foto. Y mira que lo intentaron mucho, ¿eh? El 11 lo intentaron mucho y vi a bastantes personas que lo lograron, pero mira. Aquí tenemos una vista de la zona y del top. Date cuenta que ese pie izquierdo está en un taloneo que fue súper relevante, ¿vale? Porque una vez apoyado el talón, después tenían que bajar el pie para poder llegar con esa mano izquierda. Porque una vez haces fuerza con toda la planta del pie, la mano izquierda no sirve. Luego la puedes liberar y llegar hasta ese bloque del top, ¿vale? Que solo tiene una cara de textura. Y date cuenta del detallito de la mano derecha, que está no en un bloque, te lo puedo asegurar, no en ningún bloque, está en la estructura misma que sustenta a las presas, ¿vale? En algunas competiciones, y depende de qué casos, se dejan no solo utilizar las presas, sino que también la pared, obviamente, y también los cantos de las estructuras, las cornisas, las esquinas, todo lo que hay. En este caso era posible y de hecho yo una vez acabó la competición
Lo intenté, pero con la cornisa esta, y dije, ostras, cambia mucho la cosa. Porque estás ya en una compresión y no en una compresión de un lado y elevación del otro, sino que estás en una compresión. Ahí ya te puedes reposicionar, subes ese pie izquierdo para el taloneo y llegas. O sea, es muy, muy beneficioso, en este caso para el bloque. Ayuda un montonazo. Luego, como tenemos poquitas cosas, vamos al bloque 11, al 12, al bloque 12, ¿vale? Este me gustó mucho, mucho, mucho. Y de hecho, una vez acabé, volví a rehacerlo, porque aún habiéndolo hecho una vez dije, no sé cómo lo he hecho. Entonces le probé varias tiradas, y que de hecho con este me reventé un poco el bíceps, porque me lo raspé. Y ahora veremos cómo se hace, pero primero, aquí unas referencias de cómo es, ¿vale? Aquí tenemos la zona, aquí tenemos el top. Facilito. Aquí. Comenzamos por abajo, ¿vale? Comenzamos en una pared, continuamos en un techo, y después es ese paso a ciegas, que muchos lo hicieron con la mano derecha, pero ahora veremos que también era posible con la mano izquierda. Problema de la mano derecha, que si no llegas lo suficientemente lejos, si no tienes tanto alcance de brazo, quizás te estampas la cara contra el techo y te caes. O quizás no te llega el brazo y te estampas con el hombro y... ¿vale? Pero mira que esta era la parte crítica, ese invertido que cuelga del techo, del cual ya practiqué yo en el puente de Aragón, por ahí lo tienes. Y nada, una vez ahí ya era ir tanteando sobre aquello que no puedes ver. Algo que aprendimos a conciencia. Así que aquí te enseñaré la referencia en el 4033. Buceemos en ese número que tenemos a Claudia Lara. Vale, pues eso, lo dicho, empezamos aquí, una mano, un pie, y de la otra cara, otra mano y otro pie. Llegamos a ese invertido y después tenemos que tantear con la derecha o con la izquierda. Ella lo hizo con la izquierda y eso fue lo novedoso. Mira. Ahora, trata de hacer una knee bar, no le sale, no le encaja la rodilla. Entonces simplemente ahí estira una izquierda a ese romo, que era bastante malo, y después repite izquierda para el caso de la zona. Ahí ves. Yo dije, mira, paso completamente. Paso de jugármela ahí en ese romo, tener que hacer 10 minutos más de cola, perder más tiempo y no poder... Dije, no, paso. Dije, voy directamente con la derecha, jugándome, estamparme contra el techo, ¿vale? Con la cara. Y voy, pum, me salto el romo, llego a la zona con la derecha, y una vez dominado eso, ya, pum, pum, pum. Como ahora vemos, derecha, izquierda sobre el romo, un pie se puede considerar, y el top ya sencillísimo. Por eso, diferentes betas, diferentes modos de llegar a un mismo sitio que funciona. Uno siempre más arriesgado que el otro, ¿vale? Sí, la cosa en mi caso era un poco lucirme, ¿no? Ver mis límites. Bloque 13, ¿no? Bloque 13. Dale. Este. El principio estaba aquí, ¿vale? En otra luna igual que esta. Llegabas a la zona y después el top. ¿Vale? Hay una pequeñita presa. A ver si vemos... ¿Veis? Aquí. Ese era el paso complicado. Llegar a la zona y después reposicionarte para tener ese cuadrado. Que por ejemplo aquí Mara Plaza forma, ¿vale? Ese cuadrado o triángulo, si te hace gracia, pues que te ayuda a la hora de seguir escalando. Para después ya subir. Y lo siguiente es facilito. Vamos a ver la referencia. Aquí tenemos en el 45-23. ¡Ah! Oye.
qué en el 45-23 no tenemos a nada más y nada menos que Edgar Villalba haciendo... Yo. Ahí de fondo, ¿vale? Ahí estoy de fondo. Así que vamos a tratar de interpretarlo un poquito. Porque si esto está puesto es porque no han habido muchos... que han sido grabados en este bloque. ¿Ves? Ahí estoy yo. Comienzas en esa luna enorme. Mano arriba que está en la luna misma, con lo cual forma un pinzamiento, ¿vale? Con la cara A, con la cara B de la luna, pinzamiento. En este pulgar tenías una presa pequeñita. Después de alguna manera dices, bueno, subo un pie, subo el otro y me pongo arriba. En ese momento, ¿vale? Tengo que confesar que dije, ostras, me caigo. Pero es que dije, no me puedo caer. No me puedo caer. Entonces saqué la fuerza de no sé dónde y directamente continué. Ahí hice el triángulo de lo que hablábamos. Ya buscar las presas, ya tenía ahí la zona. Vale. Siguiente y llegaba a top ahí. Reposicionando los pies. Subía bien. Mira, 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 mira. Top. Ahí está. Precioso, precioso, precioso. Vale. Eso en cuanto al bloque 13. Pero obviamente vamos al 14. 14 que es muy curioso. Mira. El 14 también tenemos foto. Y tenemos también un vídeo mío intentándolo. Vale, no consiguiéndolo porque este fue uno de los muchos intentos. Y aún así fue en vano. Ah, bueno, mira, aquí tenemos a Montesinos, ¿vale? En el inicio, ¿ves? Tienes aquí una mano, aquí la otra y abajo dos pies. Y llegabas, ese era el movimiento complicado. Vale, ahora sí. Porfa, del 14. Ay. ¿Ves cómo llegan a la zona? El pasito ese no era tan complicado como lo que sí que era ese de ahí. El pasar de estas dos manos a este pie utilizando esa regleta que era mínima, minúscula, ínfima. Vale, aquí me tenemos. ¿Veis? Trataba de poner. Ah, no se para, no se para, no se para. Espera. Ahí. Trataba de poner un talón, ¿vale? Que me sustituyera esa mano para poder después llegar. ¿Qué es lo que pasa? Justamente ese talón derecho es el talón derecho que me fastidié. Y no podía hacer demasiada fuerza con ese talón, ¿vale? Quizás en otro momento sí, pero ese talón derecho no tenía mucha fuerza. Entonces dije, bueno, pues voy a hacerlo un poquito más dinámico, sin darme cuenta de que esa regleta de arriba era una regleta muy finita, muy finita, muy finita, con lo que... nada. En el 1.25-29... Bien, pues vamos con Aitana Picó. ¿Vale? ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Has visto eso? Me fascina. Míralo otra vez. Mira. Está ahí, ¿vale? Con ese talón derecho fuerte, fuerte, fuerte. Y mira qué poco balanceo, qué poco lance. Qué precioso. Pa. Un poquito, pa. Y se sostiene. Que eso era lo más complicado. Después, otro talón, sube izquierda, y ya casi lo tiene. Talón derecho, sube derecha, y trata de llegar con ese pie derecho, que yo en mi caso no lo hubiera hecho en ningún momento, pero bueno, ves la idea, ¿no? Ves la idea, simplemente después ella tenía que izquierda, derecha, en esa derecha también muy pequeñita, y un poco de equilibrio hasta el final, pero mira que ese paso primero, que era el más complicado, lo tenía. Impresionante. Así que vamos al bloque 15. Qué rápido está siendo todo esto, ¿eh? Está siendo realmente rápido. Por eso te digo que si te está gustando,
o si estás aprendiendo lo mínimo posible, aunque sea que estés pasando el rato, oye, pues ya hace bastante. Mira. Este es el bloque completo. Empezabas aquí, en una semiesfera. Y lo complicado era ese segundo movimiento para llegar a la zona. Porque ya después de la zona podías ir al top bastante sencillito. Aquí también tenemos un intento mío. Repito y recalco. ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa? Ahí yo iba cambiado de manos. ¿Ves? Ahí me di cuenta. Dije, uy, voy cambiado de manos. Entonces traté de solventarlo con esa izquierda. Al volumen. Para después una derecha a la zona. Lo que pasa, la derecha se me fue, se me escapó, se me deslizó de las manos. Y claro, no pude. ¿Vale? Pero estuve bastante cerca. Y después, ya una vez acabada la competición, la clasificatoria, lo probé varias veces, pero ya con ese hándicap de tener los dedos... peor incluso que se hubiera hecho pan tumaca, que se lo hubiera rayado, pero sin el tomate, solo mis dedos. Imagínate. En fin. Tenemos aquí una referencia en el 29-30, nuevamente de Michel Lovato. Vale, aquí le comenta que marque bien los pies, porque ese inicio tenía una chapita que no era para los pies, era para marcarlo solo. Así que ahí lo vemos. Inspecciona un poquito. Le da el visto bueno. ¿Ves? Mira. Aquí. Los dos pies. Y aquí las dos manos. Entonces estabas colgado de las manos. ¿Que era bastante bueno? Sí. Pero tienes que cogerle un balanceo muy característico. Mira. Ahí los dos pies. Un empujoncito. Pero él directamente fue arriba. Cosa que no probé y me fastidia no haberlo probado. Buah, con qué facilidad, ¿eh? A ver. No sé si lo has visto esto, mira. Es una bestialidad esto. ¿Cómo? O sea... ¡Oh! ¡Ostras! Date cuenta de este pie y sobre todo de el otro pie. Vale, lo que hacíamos los otros, al menos los que fueron al mismo tiempo que yo, era balancearse de aquí al otro lado, girar una izquierda, estar en bandera y después ya llegar a los demás. ¿Qué es lo que hace aquí Michel Lovato? Directamente va a esa chapa minúscula, resbaladiza, ínfima, coloca la puntera, pero aquí, y corrígeme si no estoy en lo correcto, aquí creo que directamente no utiliza la chapa, sino que utiliza el canto de la estructura y con los dos pies aprieta. Y eso le da suficiente estabilidad como para soltar una mano, ir con la izquierda, repetir izquierda, ya por fin soltarse los pies, ir a la regleta pequeñita, a las dos regletas pequeñitas, esa derecha que yo no llegaba, desde la posición de bandera. ¡Buah! Zona y continuar. Mira, voy a ponerlo de nuevo, ¿vale? Porque es precioso. Es de veras precioso. ¡Buah! Vale. ¡Wow! ¡Wow!
Mira aquí cómo baja ese pie, cómo lo tira. Uf, precioso, 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 precioso. ¡Wow! ¿Te has dado cuenta de esto? Es impresionante. Vale. Wow, no lo había visto antes, ¿vale? Sabía que aquí sucedía esto, pero no cómo sucedía. Vale. Continuemos con esto. Vale. Bloque 16 ya. ¿Vale? Aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos a Silvia Fallos, ¿vale? Que aquí le hizo muy bien, ¿vale? Después yo lo probé y llegué simplemente a la zona. Después había mucho obstáculo para traspasar los volúmenes, porque se te ponían en medio, se te interponían y no podías cruzarlos si no era con mucho juego de caderas, de piernas, algo que en ese momento, con tanta cola, estrés y quizás nervios, decía, bueno, pues, no me sale. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo lo hizo Silvia Fallos y ahora lo analizaremos un poquito. Está en el 1.23.09. Inicio también muy curioso y en mi aspecto, desde mi punto de vista, muy bonito, ¿vale? Muy bonito. ¿Vale? Empieza sentado, un piecito, una mano, muy bonito. Vale. A ver qué hace. ¿Ves? Se posiciona enfrente del bloque. Esto es lo complicado. ¿Cómo llegas al siguiente? ¿Qué hace? Uf, ese pie derecho parece bastante determinante. ¡Ostras! ¡Qué buena, claro! Claro. Ahora te lo cuento, ¿eh? Espera. ¡Guau! ¡Guau! Vale. Mira. ¿Ves ese volumen que se interpone? Pues lo que hizo ella es con un invertido de izquierda. Ahí. Cambia al invertido, se separa. Llega con derecha. Ese pie izquierdo, que realmente tú no lo ves porque está en medio el bloque. Es muy importante cómo lo ha cambiado, ¿vale? No se ha visto casi. ¿Vale? No se ha visto, pero por el vídeo. Pero cambia de pies. Y luego vuelve a cambiar cuando se da cuenta de que puede levantar el pie en posición, vamos, horizontal, arrastrándolo, modo escoba, y empujando arriba con toda la planta para llegar a la zona. Precioso. En esa pinza enorme. Ella se reincorpora un poquito, baja al centro de gravedad. Vale. Regleta complicada, por la posición. Vale. ¡Ay! Casi, pero te comento lo siguiente. Mira ese reposicionamiento. Ahí. Cómo se tira para la derecha para ir a favor de la presa. Y mira, lo que le quedaba, ya nada. Simplemente sostenerse aquí arriba y con las manos hacer presión hacia abajo. Y ya lo tengo. Pero muy bien. Ahí se la resbala un poquito, pero ya te digo yo, espléndido. Bloque 17. Vamos allá. Este también fue complicado de averiguar. Fue complicado de ver quién lo hizo. Así que aquí te dejaré lo mínimo que he encontrado. Una foto mía, ¿vale? De ese inicio, que era todo horizontal. Luego tirabas de bastantes manos, bastantes dedos.
otra foto mía. ¿Ves? Potentísimo. Y aquí un intento. Vamos a verlo. ¿Ves? Tocas y ahí. Sostienes. Y tirar arriba me fue muy complicado. Estaba ya cansadito de dedos y dije, bueno, pues pasando, pero bastante bonito el bloque. Ahora, hace nada, literalmente nada, he descubierto esto. De aquí, donde nos muestran el problema completo, ¿ves? Dos manos, dos pies, ese pie derecho, yo, al igual que bastante, lo toqué rápido para librarme de eso. Simplemente era aquí una mano derecha, continuar a la derecha, seguir con dos pinzamientos, una de ellos zona y después el final, ¿vale? Este aquí me parece que es Iker Ortiz, no estoy muy seguro, pero tiene toda la pinta. Que de hecho, bueno, ya que estamos aquí, aprovecho y te digo, estoy en Instagram, subo casi nada, pero lo que subo, lo subo. Así que si veo que hay mucha repercusión, quizás avise algo por ahí, quizás no, averígualo tú mismo. En fin, ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos ya al 18, que queda ya poquito, y hemos aprendido un montón. Vamos al 18 por aquí. Tenemos 4 fotillos. Vale, este era uno de los facilillos. No era tan fácil como, por ejemplo, el 2 o el 3. El 4 incluso no eran tan fáciles como esos, pero algo bastante asequible. ¿Veis? Este es el final. Una zona, un top, muchos volúmenes y estas regletas que, bueno, no son regletas, son cazos, ¿vale? Vamos a llamarlo cazos, pero son regletas, ¿ves? Este es el inicio. Ahí está. Sencillito. Luego veamos dos referencias. Una en el 3713. Estoy yo por aquí al fondo. Mírame, ahí estoy. Y aquí podemos ver cómo va siendo todo el recorrido, ¿vale? Empezamos abajito, dos pies, dos manos, subimos a ese que es una pirámide cuadrangular, bastante buena, me gustan las pirámides. Después una regleta que parece más difícil de lo que es. Aquí vamos bajo, cogemos todo el volumen, subimos en una especie de dinámico, ahí, facilito. Utilizamos la regleta y ya llegamos arriba del todo, mira, bajamos bien para conseguir juntar las manos, es cuando nos dan el top. Vamos, impresionante. Vale, eso por mi parte, pero después también tenemos otra referencia en el 2455. Tenemos aquí a María Perales, ¿vale? Otra forma de hacer el mismo bloque. Vamos a verlo. ¿Ves? Ella hace eso diferente, que en lugar de coger a esta zona, este bloque de la zona, desde abajo, lo que hace es subirse y poner todo el brazo haciendo fricción por todo el antebrazo, ¿eh? Que también es otra variante. ¿Ves? La pirámide cuadrangular. Y ya lo demás es lo mismo. Muy eficiente. Muy clean. Muy bien. Bajar, que siempre hay que bajar con cuidado, ¿vale? Y nada. Muy bien por este bloque. Luego, bloque 19, ¿vale? Este es un bloque también que tiene unos ángulos raros, por lo que no se ve muy bien del todo. Así que, primero que nada, tenemos dos referencias mías, ¿vale? En el 1500, porque lo intenté 2 veces, ¿vale?
Primero, aquí me tienes. Ahora salgo. Ahí, ¿ves? El principio era muy parecido a uno de la final, que por cierto la final la tenemos mañana, reacción. No te olvides de verla y seguirla. Aquí, el principio, tienes que hacer un saltito y estar en estático, comprimiendo con brazos y extendiendo con piernas. Entonces mi problema fue ese, que después aquí hay un bloque, un volumen enorme, que aquí no se ve, pero lo veremos, al cual dije, a ver, no sé cómo llego, voy a tratar de hacerlo dinámico, pero eso me proporcionó un balanceo innecesario, ineficiente y por tanto me caí, ¿vale? Pero la siguiente referencia, en el 21.36, aquí me tenéis de nuevo, salió mucho mejor y claro que hice todo. ¿Ves? Limpiando yo un poquito y le damos arriba. Subimos pie derecho. Vamos con mucha tranquilidad. Mira, este fue uno de los primeros que hice, parece que el tercero, y en este mismo movimiento fue donde ya me destensé completamente. Porque mira, ahí me quedaba un movimiento solo para el top. Estaba ya resbalándome, estaba tiritando con las piernas, ¿vale? Entonces dije, a ver, relájate. Haz uno dinámico, ¡pa! Llegas con una mano, enganchas, top. Perfecto. ¿Vale? Así que muy eficiente este. Vale. Guay. Ahora, para tener más variedad, vamos a ver el siguiente en el 26-28 con Ángela Martínez de la UGI. ¿Vale? Aquí ya lo vemos todo. Esas 4 posiciones iniciales. Esa zona que es un volumen enorme. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Muy bien. El problema que tuvo ella es que no llegaba al siguiente, sino era subiendo un poquito. Y subió con el pie cambiado. Este pie tendría que haber sido una derecha. Si no le quedaba muy lejos y ves ahí que no le llega, está ya puntito, unos centímetros que solo es exacto el cambio. A ver si lo no hace el cambio, ¿ves? No lo hace. Pero es básicamente eso, el cambio, aquí una derecha y llegaba. ¿Ves? Casi. Vamos a dejarle ahí. Mucho tiempo ya en la pared, así que otro intento, pero sí que vamos a ver el completo de Isabel Sirvent en el 1.58.52. Aquí lo tenemos, lo dicho, primer pasito, muy bien, derecha espléndida. A ver aquí qué hace con ese pie. Sube derecha. Eso le da suficiente y más que de sobra para llegar al siguiente. ¿Ves? Muy bien. Ahí ya esa izquierda que tantea y dice que no mucho. Perfecto. ¿Qué hemos de explicar? Un muy buen pegue. Perfecto. Vale. Y eso tenemos del bloque 19. Ya estamos acabando, pero ¿qué es esto? Tan rápido. Bueno, lo dicho, espero que esté gustando. Último bloque, del más complicado, por no decir del más complicado, ¿vale? Así que vamos a ver. En cuanto a mí, tenemos 2 fotos y un vídeo. ¿Vale? ¿Ves? Este soy yo aquí empezando. Son los 4 puntos de inicio, 2 manos, 2 pies. Tienes que hacer un salto dinámico hasta el siguiente. Hasta aquí. ¿Vale? Date cuenta de varias cosas.
En esto del dinámico tienes siempre que darte cuenta de que cuentas con un cierto balanceo. Y ese balanceo tiene que pararse con un pie, con una mano, con un brazo, con tu cuerpo si quieres, pero tiene que pararse. Así que esta pierna izquierda va demasiado baja para parar. Fallo 1. Esta mano izquierda está bastante arriba, que podría haber estado en la presa de aquí abajo y mediante compresión haber hecho una fuerza que detuviera ese swing, ¿vale? Fallo 2. Y bueno, fallo 3, que es menos perceptible, estoy bastante lejos de la pared. Por lo que, cuando llegue a la pared, daré un cierto rebote y saldré despedido. Si no lo veis aquí, míralo que tenemos vídeo, al menos en este que lo tenemos. ¿Ves? Estoy, un balanceo. Justamente. Llego a este bloque, pero como no tengo todos esos 3 factores, me caigo inevitablemente. Vale, vamos a ver más arriba del bloque. Tenemos 3 y esta chapita es el final, que cuanto menos fue complicadito. ¿Ves? ¿Ves? Ahí le consigue al toque. Él lo consigue. Muy bien, yo las referencias completas ya. Tenemos en el 1.57.15. Ah, no, mira, estoy yo. Estoy yo, vale, estoy yo. No, en serio, no me lo esperaba. Estoy yo. Entonces nada. Tenemos ese balanceo y lo mismo. Ah. Nos damos la vuelta. Y para impedir esa vuelta es por el pie, ¿vale? Ya sea con uno, con el otro, con los dos, que es fundamental. Pero bueno, lo dicho. Ahora sí, referencia completa en el 2.14.58. Ya ir rascando minutos del final, nos encontramos con Adrián Almendros. Veámoslo. Muy curioso, muy curioso. ¿Cómo ha detenido ahí el balance? Mira, 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 mira. ¿Ves? Aquí ya se está yendo hacia la izquierda, pero este pie hace su función magistralmente. ¿Ves? Después el derecho también va frenando. ¡Wow! Impresionante. Bien, ese talón. Centro de gravedad abajo, muy pegadito a la pared, muy bien. ¡Oh! ¿Has visto? Fíjate. Uf. ¡Wow! ¡Qué peleada! ¡Qué peleada! Ahí se pone el talón. ¡Oh! Perfecto, perfecto. Muy, muy bien. Mira lo que te comentaba antes. Han habido ahí un montón de cambios de mano. En este, mira, aquí tiene estas dos manos así puestas. Después, giro 1, que lo tapa el cuerpo. Giro 2, que le pone por encima la mano derecha. Dice no. Giro 3, por abajo la mano derecha. Giro 4, 90 grados la mano izquierda. Eso ya le proporciona ese pulgar que está hacia afuera haciendo fuerza infinita para poder llegar a la chapa y después tocar con los dedos. Muy bien. Muy bien. Sencillamente genial. Pues nada, carpianos, todo esto ha sido el análisis de las clasificatorias. Lo dicho, arriba y mañana, si es que no ha pasado ya, tienes la final analizada en directo. Y, ostras, yo creo que hemos aprendido un montón. Creo que hemos visto todo el abanico de posibilidades que se podía haber hecho
diferentes variantes, siempre dentro de nuestras posibilidades, con lo que, oye, considera la acción de suscribirte. No es tanto. Venga, hasta luego. Sigue escalando, sigue viendo, analiza y repite. Hasta luego.